Bueno, ¿quién nos acompaña hoy? Para algunos famosos, creo que tenías tiempo también que no hacías un webinar, Carlos, conocido en el mundo de Savix. Carlos es director de ingeniería en Imagonet, tiene más de 15 años de experiencia en monitoreo, automatización e integración de herramientas de TI. Y bueno, es el instructor por excelencia junto con Giovanni aquí en Imagonet. Tiene todas las certificaciones ahí habidas y por haber, que especialista profesional. Te falta agregar la de expert ahí, me acabo de dar cuenta. Y es también obviamente el trainer, ¿no? Carlos ha liderado proyectos en empresas de telecomunicaciones, educación, banca y gobierno. Y además forma parte del equipo que ha hecho que Imagonet sea 3 veces consecutivas partner del año en Savix. Y yo creo que eso es bien importante. A veces no lo decimos tanto, ¿no? Carlos, bienvenido. Un gusto tenerte por aquí. ¿Y me Hola, escuchas? ¿qué tal? Sí, 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 te escucho. Listo. Ujú. Bueno, hoy les explicaremos un poco qué hay de nuevo entonces Savix, una versión que mejora desde la usabilidad hasta el monitoreo automatizado en entornos complejos, ¿ok? Entonces la idea es mostrarles estas nuevas funcionalidades y cómo pueden ayudarles a un monitoreo más ágil, eficiente y adaptable, ¿no? Entonces, bueno, muchos de los que están aquí, sé que no están usando Savix todavía, los que están usando o si estás evaluando alguna solución de monitoreo avanzada, estás en el webinar correcto y vas a aprender muchas cosas, así que bienvenidos todos. Carlos, te cedo la palabra. Dale, muchas gracias. Bueno, bienvenidos todos. Bueno, ya Gaby me presentó, los que me conocen, Carlos Ortega. Sí, he estado trabajando con Sabic desde la versión 2.2, 2.4, y bueno, he visto la evolución de esta gran herramienta, y bueno, ahorita me complace poder presentarles lo que viene en 7.4. En 7.4 tenemos una liga, o sea, tenemos una liga donde se ha enfocado bastante en lo que es la usabilidad. La usabilidad también, tanto no para los que conocemos Zabbix desde hace mucho tiempo, sino tiene como ciertas cositas también para el que no está tan familiarizado con Zabbix, lo ayude a ponerse al día, que no sea tan difícil crear un host, que no sea tan, tan complejo saber si tengo un error. También tenemos mejoras de seguridad, mejoras en la visualización. Todo eso nos trae 7.4. Es como que un buen abreboca para lo que va a venir en 8.0 y las nuevas funcionalidades que vamos a tener en 8.0. Aquí vamos a ver como las 8 o 7 funcionalidades principales que vamos a tener. Vamos a ver otras un poquito más pequeñas y bueno, después vamos a pasear un poco por una instancia 7.4 para que vean todo lo nuevo que trae. ¿Ok? Entonces empezamos. Ok, una de las primeras funcionalidades que trae 7.0 es lo que se llama el Host Wizard. ¿Qué es lo que me hace el Host Wizard? El Host Wizard lo que me ayuda es a crear un host. Los que han instalado Zabbix desde cero en versiones anteriores se darán cuenta de que me pasa también por una pantalla diciéndome, mira, pon la IP de la base de datos, pon el nombre de la base de datos, pon esto, y entonces me crea mi instancia de Zabbix. Ya eso lo tenemos ahora con la creación de host. Antes nosotros, claro, le decíamos a nuestros clientes o al personal o a cualquier usuario de Zabbix le decíamos, mira, si se crea un host, tienes que colocar aquí el template, tienes que colocar aquí tal cosa, ir a las macros, ir a eso, pero siempre requería algo de conocimiento. Ahora yo, con el Host Wizard, yo puedo él me va a ir haciendo ciertas preguntas para que yo, siguiendo unas pantallas, pueda crear un host. Entonces, claro, la pantalla principal que me pregunta, ¿qué vas a crear? Entonces yo quiero crear un host Linux, un Windows, una base de datos, entonces yo la elijo. Ya vienen templates en 7.4 que están predefinidos para utilizar el wizard. No todos los templates están preparados para el wizard, sino que ya todos los de 7.4 están preparados, pero si yo creo mi propio template, debo hacerle algunas adecuaciones, algunos tags que debo colocarle
en el template para que el wizard lo pueda tomar. Entonces aquí me dice, mira, voy a crear un S2 un SS de AWS, o voy a crear todo lo de AWS, uno Windows, y entonces él me va a ir preguntando dependiendo de la opción que yo tome. Voy a llegar y entonces me va a decir, ok, ¿cómo se va a llamar este host y a qué grupo pertenece? Por supuesto, aquí me va a decir cuál es el host y entonces si yo le pongo un host cualquiera, también me va a servir, porque esto es tanto para crear host como para hacerle cambios. Si yo quiero hacerle cambio a una macro o a una interfaz, no tengo que conocer de lleno cómo es la interfaz de configuración de host, sino que puedo irme aquí y puedo hacer esos cambios, ¿ok? Después me pregunta para instalar el agente. Esto es muy importante porque entonces yo puedo colocar de una vez por defecto que tenga configuración de seguridad. Entonces le pongo una PSK si quiero, si no quiero, elijo el sistema operativo y entonces aquí más abajo él me va a decir, lo vamos a ver en la práctica, me va a decir cuál es la instrucción también si yo quiero instalar el agente en la máquina, ¿ok? Entonces ya aparte de configurarlo en el frontend, ya me va a venir con las instrucciones para configurarlo directamente en el equipo, ¿ok? Después pasamos a la parte de lo que son las configuraciones del host. Me va a preguntar también, yo también en el template, yo le voy a decir, mira, estas son las macros mínimas que quiero que me configure. Entonces, con la explicación o descripción que tiene la macro, él me va a decir, bueno, ponme aquí cuál va a ser tu alerta de CPU, ponme aquí cuál va a ser tu alerta de tal, y entonces yo de una vez puedo configurar esos datos sin tener que ir a las macros. Después yo puedo ir a las macros a cambiarlo, lo que sea, pero aquí puedo hacerlo mucho más fácil y sobre todo con muy pocos conocimientos de saber. Ya no tiene que ser alguien nivel 2 nivel 3 que configure un host, sino que cualquier usuario podría configurar. Después, como era con la interfaz, me dice, mira, ya tu host fue añadido, fue creado correctamente y ya está. ¿Ok? Después tenemos otra nueva funcionalidad que, bueno, yo por lo menos sí la estaba esperando desde hace mucho tiempo, que son las Discovery Rule anidadas. O sea, que yo puedo crear Discovery Rule sobre otra Discovery Rule. O sea, no es que nada más, por lo menos en el mundo de VMware, lo veíamos mucho, que yo creaba las máquinas y a eso tenía que ponerlo en template. Y ese template era fijo. En cambio, ahorita podemos hacer Discovery Rule anidadas, que es muy importante para estos ambientes que tenemos ahorita de nube o de hipervisores, donde yo voy descubriendo como por etapas. O sea, por lo menos en AWS descubro las S2 y esas S2 tienen pegadas unos EBS y eso, y también tiene que pegar un balanceador. Y entonces ahí voy descubriendo por partes y voy creando todo. No tengo que tener template aparte, sino que una Discovery Rule me puede disparar otra Discovery Rule. ¿Cuántas? Ilimitado. Yo puedo agarrar y con un JSON que me venga de toda la arquitectura que tenga en AWS, ir por pedacitos, ir construyendo toda mi arquitectura con un solo llamado. ¿Ok? Aquí tenemos un ejemplo de por lo menos un clúster donde yo voy a descubrir cada uno de los hosts y después dentro de los hosts yo voy pidiendo cada uno de los arreglos. Entonces aquí cuando vemos los arreglos, él me va a descubrir primero toda esta parte y después dentro del JSON, él va a buscar cuáles son los arreglos que tiene y me va a descubrir otros componentes. Esto lo hacemos tanto a nivel de componentes como también a nivel de host prototype. Pero vamos a ver aquí primero. Yo descubro por lo menos en este caso, una base de datos y entonces él me va a disparar otras reglas. Ven aquí, tengo un Discovery Prototype y entonces él llega y le pasan toda la base de datos y entonces él descubre la base de datos y después esa base de datos va a descubrir
table space que tenga esa base de datos, ya sea con ítems separados y eso. Esto me evita también tener que tener tantos override o tantos filtros complejos que aplican a un componente pero no a otro. Entonces ahora con esto puedo tener reglas separadas para cada uno. Como dije, esto ocurre tanto a nivel de componentes como también a nivel de prototipos. Igual que veíamos, yo puedo tener ese JSON grandote y no descubrir otros componentes, sino descubrir otro prototipo. ¿Cuántos? Igual, ilimitado. Yo puedo crear prototipos, ya ahí va a depender de la arquitectura que yo quiera. O sea, si yo quiero organizar lo mío por host para tener distintas permisologías de lo que puede ver cada uno, o lo quiero ver todo en el mismo host. Entonces ahí voy a hacer mi combinación de host prototype con low level discovery para ver cómo voy organizando mi data. ¿Ok? Aquí es lo mismo. Descubro el data center y ese data center me da a descubrir cada uno de los hosts. ¿Ok? Entonces él dispara un discovery rule donde me va a descubrir esto. Ya después aquí abajo, ya yo puedo ver los servidores, los arreglos de disco, todo lo que tenga, ya sea por otros dos prototypes, si me conviene, o también por LLD. ¿Ok? Cualquiera de las dos la puedo utilizar, pero los dos utilizamos lo mismo. Lo único es que ahora tenemos un nuevo tipo de discovery que yo en vez de ponerle discovery tipo agente o dependiente o algo, le voy a poner que es tipo anidada. Le pongo tipo de unidad y él ya sabe que él va a tomar la data del padre y de ahí va a sacar la data. ¿Ok? Tenemos ahora también lo que se llama el item card widget. ¿Ok? Esto es un widget que ponemos en nuestro dashboard donde nos va a poder traer información de un ítem como tal. Yo puedo ponerle más o menos información según sea necesario. Puedo ponerle qué tipo de información tiene, puedo ponerle información de la interfaz, puedo ponerle el último valor que trae y cuando fue buscado como un latest data. Entonces yo puedo combinar tanta información como quiera y como me sea útil para mostrar en mi dashboard. Si yo quiero tener un dashboard pequeñito de puros las check, yo puedo tener ahí como si tuviesen latest data de mis últimos datos que tenga. Si me es interesante saber qué tipo de valor tengo, entonces le pongo que si es entero, si es un texto o algo. Entonces, esto yo puedo prender, apagar bueno, qué trigger tiene, puedo aprender a apagar todas las propiedades que yo quiera para ir visualizando la data que sea interesante en ese dashboard. ¿Ok? Ya en 7.2 teníamos lo que era el host card widget, que me traía la misma información, pero del host, de su inventario, de su interfaz, de esas cosas. Entonces ahorita añadimos este otro nivel que son los ítems para que yo tenga información complementaria dentro de mi dashboard. ¿Ok? Aquí como vemos yo puedo agregar o quitar lo que quiero. O sea, solamente el latest data o las métricas que trae o si tiene algún trigger asociado para saber, ah, mira, este es el ítem de CPU y tiene estos ítems, estos asociados si yo lo quiero. Puedo ponerle un Sparkline, que es el que veíamos aquí. Puedo ponerle una grafiquita y como todos los widgets, yo puedo decirle, bueno, vete con el dashboard o mira, no, en esta grafiquita quiero ver la última hora o quiero ver el último día de gráfico. ¿Ok? Otra mejora que también tuvimos en la visualización fue en los mapas. ¿Ok? Los mapas de Savix estaban estáticos desde yo creo que la 3.2, 3.0, algo así. Nosotros teníamos nuestros mapas y a veces se veían como que muy tupidos, muy sobrecargados. ¿Por qué? Porque entonces nosotros poníamos el host, le poníamos los links, poníamos la data de los links, que cuántos bytes recibía y eso, le poníamos al host abajo el CPU, la memoria, y al final, si teníamos más
10, 20 hosts, esto se veía demasiado sobrecargado, ¿ok? Entonces ahora tenemos varias mejoras en lo que son los mapas, ¿ok? Primero el background. El background antes teníamos que cuadrarlo a mano. Nosotros decíamos, vamos a tener que poner, voy a poner mi mapa de 1200 por 800, entonces tenía que buscar que la imagen me cuadrara. Si en algún momento quería ampliarlo, tenía que agarrar mi imagen, bajarla, irme a Paint o irme a donde sea, ponerle otro tamaño y después pegarla, ¿ok? Entonces ahora yo lo puedo escalar con el fondo. Entonces, si crezco o descrezco mi máquina, no tengo que, mi mapa, no tengo que hacer nada por fuera para cambiar, ¿ok? Ahora tenemos indicadores de link. Antes lo poníamos basado solamente en trigger. Teníamos que crear un trigger, entonces si el link estaba bajo se pintaba, si el link estaba saturado se pintaba. Ahora lo podemos hacer basado en lo que es en lo que es el ítem, como hacíamos en el top o hacemos en otro widget. Yo le pongo, mira, este link, si el tráfico ya no es que está caído, sino que el tráfico está en 2 bytes, entonces píntamelo de un color. Entonces ya tenemos varias opciones. Aparte de lo que teníamos de pintarlo con trigger, podemos pintarlo ahora con ítem. Entonces no tenemos que hacer trigger para cada uno de los enlaces que queramos, sino que yo si quiero pongo, bueno, cualquiera de los ítems, si llegó al 80, cualquiera de los links, si llegó al 80%, me, me, me alerta y ya está. No depende de una fórmula, no depende de que el trigger se evalúe, sino apenas el ítem tenga el nuevo valor, él se va a colorear. ¿Ok? Y otro también bastante interesante es que yo puedo ordenar los ítems. Yo puedo colocar los ítems adelante, atrás, por si acaso antes se sobreponían y no los veía. Ahorita yo puedo colocar un ítem detrás de forma, ya sea un rack o un contenedor o algo así, y dentro puedo colocar otros ítems. ¿Ok? Em, Aquí tenemos ese ejemplo. Aquí tenemos ese ejemplo donde yo podría colocar aquí un rack y dentro puedo colocar otros ítems. ¿Ok? También otra ventaja que tengo ahorita es que los ítems no, las etiquetas, por lo menos estas etiquetas que tengo aquí, yo puedo añadir, yo puedo ocultarlas o puedo enseñarlas siempre. Antes las enseñábamos siempre y tenemos clientes que por lo menos tenían 6, 8 enlaces en paralelo y entonces con las etiquetas tenían que ocupar casi que toda la página poniendo los 8 enlaces para que se pudiera ver el tráfico de entrada y salida. Ahorita nosotros lo podemos poner pegadito y solamente con poder pasarle el mouse por encima, yo voy a ver el dato de ese link o de ese host. Yo le puedo decir al host, no me muestres nada y cuando me paro encima, él me dice que host es. Esto lo que nos da es podemos colocar mayor densidad, podemos colocar más ítem, más enlaces, más eso sin que veamos esa cantidad de letras o esa cantidad de valores que capaz que no queremos verlo en el momento, sino al momento de alguna falla. ¿Ok? Improvisaciones en el dashboard. Tenemos una nueva paleta de colores. A mí se ve sencillo, pero por lo menos a mí me beneficia mucho, ¿ok? No sé, todos los que han trabajado con el dashboard de salud, ven que por lo menos hay muchas lineecitas que a veces se pierden, porque entonces trabajamos con el azulito. Y entonces el azulito está desde el azul más oscuro, pero si yo tengo 20 líneas, ya el azul más claro ya ni se nota, ya tiende a blanco si yo estoy trabajando en un fondo blanco. Entonces ahora lo que tenemos con las paletas, aparte de lo que teníamos antes, que era un estado sólido donde veíamos un color, yo puedo tener multicolores. Puedo utilizar las paletas que teníamos antes, pero puedo variar. Bueno, desde verde hasta naranja o paletas multicolores y entonces así cada uno de los valores que voy a ver, lo voy a ver con colores distintos
y no se me van a perder en una degradación. Que la degradación sirve para algunos tipos de visualización como esta, pero para otros es más complejo. ¿Ok? Em, También, bueno, esto no, más que una improvisación, también me sirve de muestra, es que ahora tenemos cuando instalamos 7.4 de base sin hacer un upgrade, nosotros vamos a tener este nuevo dashboard y el nuevo dashboard de salud del SAVIX va a venir basado en estos nuevos widgets, más que todo como muestra para que veamos que tenemos distintos tipos de colores, que tenemos el gauge, que tenemos el mapa que ya viene, que tenemos algunos otros valores y por aquí vamos a poder ver todas esas improvisaciones. Ok, es como una muestra, no es que va a suplantar los otros dashboards que ya teníamos. Ok. Otro de los beneficios ya esto para tanto nos sirve para usuarios viejos como usuarios nuevos. Esto es lo que se llama el inline form validation. En español, ¿qué sería el inline form validation? Es que yo en algunas, en las más utilizadas, voy a tener errores ya de una vez en el frontend, ¿ok? Antes yo llenaba todo esto, ponía mi hostname, ponía los templates, y cuando le daba add me decía, mira, cuidado que el host le pusiste un corchete. Ajá, entonces, tengo que devolverme a hacer. O mira, recuerda que tienes que tener un host group asignado, entonces tengo que devolverme. O en un trigger hago una fórmula y tal, y cuando le doy me suelta el error. Entonces, tanto para usuarios viejos como que digo, para usuarios nuevos que no conocen de esto, como para usuarios viejos que a veces creemos que no la sabemos todas, nos ayuda bastante, que se nos olvidaba un paréntesis, se nos olvida alguna cosa, y entonces ahora ya solamente con colocarlo aquí, ya yo sé si tengo un error, si puse un punto donde no debería tener un punto, si se me olvidó un parámetro, si no le declaré una unidad de la forma correcta y todo eso. ¿Ok? Em, eh, Ahora esta mejora realmente no la ve mucha gente, ¿ok? Pero sí es interesante. O sea, la única comunicación insegura que quedaba en el Savage Server era la comunicación entre frontend y backend, entre el Savage Server y el frontend. ¿Qué pasaba? Normalmente mi Savage Server y mi frontend normalmente lo tenía en la misma máquina y si no lo tenía en la misma máquina, lo tenía en el mismo data center. Disculpe. Y entonces al tenerlo en el mismo data center, yo decía, bueno, porque voy a tenerlo encriptado. Pero cada vez más tenemos soluciones donde tenemos redundancia, tenemos alta disponibilidad, entonces es más frecuente la comunicación entre sitios remotos, que normalmente va por VPN o alguna otra cosa, pero puede pasar que estemos viajando por internet o algo y es importante esta encriptación. Ahora yo puedo encriptar la comunicación entre el server y el frontend, igual que lo hacía con la base de datos, con los proxies. Yo le puedo poner autenticación y entonces la comunicación va a ser segura vía TCP entre el frontend y el service server. Me va a salir en la configuración, igual que cuando instalo la base de datos, él me va a preguntar. Me va a preguntar, ¿quieres comunicación segura con la interfaz de web service? Entonces ahí le debo colocar dentro del servidor donde van a estar los certificados, la autoridad, todo eso. Y ahora esta comunicación va a ser segura. ¿Ok? Otros improvements. También ahora, ¿qué pasaba? También el usuario no podía modificar sus notificaciones.
¿ok? Antes el único que le podía modificar las notificaciones y eso era en la pestaña de administración y un superusuario. Ahora en el user setting ya tengo la pestaña de notificación y yo aquí, el mismo usuario, podría llegar y con las permisologías necesarias, si se las doy, él podría remover una notificación que tenga, él podría cambiar su correo o alguna de esas cosas este, para poder modificar algo sin tener que llamar siempre al administrador para hacer cambios de correo electrónico, horario o esas cosas. ¿Ok? Ajá, New Notification, eso. Y otro cambio pequeño que está aquí chiquito que no tiene que ver con esto, es que ahora tenemos un botoncito de Copy to Clipboard. Ahorita lo vamos a ver en el demo, pero entonces es un cambio súper pequeño que lo único que hace es dar, cuando estoy probando un ítem o algo, entonces yo llego y puedo copiarme la respuesta en un clipboard y llevármelo a Notepad, a un programa de JSONpad o algo así para analizar. ¿Ok? Cambios pequeños que ayudan bastante. En cuanto a nuevos templates e integraciones, en, en- se ha trabajado mucho con las librerías de JavaScript, por lo menos, y todo lo que es la comunicación vía webhook. Entonces, claro, eso es lo que se hizo fue que la mayoría de las comunicaciones, sobre todo con canales de notificación o canales de ITSM como GLPI y Jira, fueron refactorizados con nuevos métodos, más efectivos, o sea, que ocupen menos tiempo de red, que analicen mejor las respuestas y todo eso. Entonces, estos nuevos webhooks están en la versión 7.4, ¿ok? Si instalamos 7.4 de cero, ya los vamos a tener ya con todos estos cambios, si no, lo único que tenemos que hacer es agarrar, después de que hagamos el upgrade, agarramos este media type del Git de Savix, lo sacamos y lo implementamos. ¿Ok? Nuevos templates, ¿por qué? Porque la mayoría de estos aunque veníamos trabajando sobre todo mucho con Azure y eso, ya se está aprovechando también esta funcionalidad que hablamos de Discovery sobre Discovery. Entonces, varios de estos ya vienen con esas nuevas funcionalidades, donde con un solo llamado yo puedo descubrir varios componentes de la nube y traérmelos. ¿Ok? Otros cambios menores, pero que ayudan bastante. ¿Ok? Primero, seguridad, las macros secretas. Las macros secretas yo las tenía en una bóveda bien protegida, el Sabic se las traía, las resolvía y después se la pasaba al proxy. ¿Qué es lo que pasa? Si yo no tenía comunicación segura entre el proxy y el Sabic, ya ahí perdía toda la parte de la macro secreta. ¿Ok? Entonces, ¿qué este feature que hace? Que ahora la macro viaja secreta hasta el proxy sin importar si yo tengo encriptación o no encriptación entre el server y el proxy, y ahí es donde se resuelve. Entonces, me añade un nivel de seguridad si tengo lo que decimos hombre en el medio o algo así, que me podría tomar eso. ¿Ok? Un nuevo ítem pequeñito que se llama el ICMP Pin Retry. ¿Ok? Este ítem es un cambio muy pequeño de lo que venimos trabajando con Pin desde la versión 1, pero realmente mejora bastante el performance. ¿Por qué? Yo cuando hago un pin, si yo le pongo 5 repeticiones, entonces yo voy a lanzar 5 pin y si al menos uno me responde, voy a decir que está correcto. Este nuevo ISMP Pin Retry, si al menos el primero ya me respondió, ya dejo de preguntar. Entonces, yo si tengo mi ítem configurado con 5 pin para ver si me responde, yo podría bajar
hasta en un 80% la cantidad de pinger que yo utilizo para ver si un equipo está vivo. Entonces la cantidad de memoria y de CPU que me ahorra en los proxies es bastante, sobre todo que clientes que tenemos que tienen 10.000 equipos por pin, 40.000 equipos por pin. Este cambio, aunque se vea pequeñito, les ayuda bastante en CPU y memoria. El timestamp, esto es súper importante. Ahora vamos a tener nuevas macros para ver cuándo fue que se buscó el ítem. ¿Ok? Por lo menos nosotros tenemos la función de no data. Y entonces el no data me dice, mira, yo no recibo data de este equipo. Pero entonces ahora con esta nueva macro voy a poder decir, y el último valor fue tal cosa. Entonces me da más información. Yo puedo saber hace cuánto no recibo un dato, o si recibí un dato de que el CPU está al 95%. Ajá, pero ¿cuándo? No, el CPU está al 95% y el último dato que tengo es de las 9 de la mañana. Entonces tuve una falta de falla de comunicación o alguna cosa. Entonces, con estas etiquetas podemos verificar mejor si hay algún retraso, si no hay algún retraso, si hay un ítem que dejó de buscar data, dándole más funcionalidad a eso, retrasos en data o valores que estén muy viejos. Por lo menos cuando yo reinicio un proxy, que me vienen todos los valores. Entonces, yo puedo decir, bueno, pero si el ítem es muy viejo, no me dispare ningún proxy, en ningún trigger. Dispárame nada más para los que sean nuevos. ¿Ok? Otros cambios que vienen, ya más de troubleshooting, que es que es que yo puedo saber también qué pasa cuando se me llenó el history caché, quién me la llenó, y también mejorar en el history caché, que como era muy bajo, ahorita aumentó bastante, este, yo a veces se me llenaba de ítem que me los descubría y salían, o ítem que ya yo borraba, pero quedaban en el history caché. Entonces ahorita, tanto deshabilitado o yo manualmente, yo puedo eliminar ítem de la history caché y evitar que ésta se me llene. ¿Ok? Y no menos importante, el soporte de OAuth 2 para Gmail, porque Gmail cambió su autenticación y entonces ahora tenemos ese, esa, ese nuevo mecanismo de autenticación ya desde caja. ¿Ok? Y bueno, eso sería toda la teoría. Quería mostrarles un poquito realmente cómo esto sería en realidad. En realidad tenemos aquí por lo menos lo que es un ítem car. Aquí como ven, yo le pongo el gráfico, le pongo por qué interfaz me estoy yendo, cuánto guardo de history, pero si yo quiero, no sé, vamos a ver aquí también que me dé la descripción del ítem. Entonces, ok, apply. Entonces vamos a ver que aquí me va a decir, ah, mira, este ítem me va a decir cuánto dura el CPU descansando sin hacer nada. ¿Ok? Y entonces así yo tengo mi ítem, ¿ok? Aquí lo que hablábamos de la paleta, vemos aquí cómo era antes. Como era antes, a veces se me pierden los colores. Ustedes aquí saben dónde está el CPU, no sabemos, porque aquí está el idle y me tapa los otros CPU que sí están por aquí abajo, ¿ok? Pero si yo utilizo la paleta como tal, aquí vemos. Yo le dije, no, mira, utilízame la paleta multicolor y entonces ahí veo cambios de colores. Si cambio a esta paleta por lo menos, vamos a ver, le doy apply y ahí se notan mucho más los CPU comparado con el otro CPU que a veces utilizando el mismo color me lo tapaba. ¿Ok? Si nos vamos a los mapas, si nos vamos a los mapas por acá, tenemos este mapa. Un mapa donde, mapa sencillo, pero solamente para mostrarles las funcionalidades, tenemos un contenedor que se llama Savix Server Health, que me va a mostrar cómo está la salud del Savix Server, pero ese tiene dos Savix Server. Dos Savix Server, ¿por qué? Porque está en HA, por decir algo. Entonces yo no quiero que me muestre todo lo de ese Savix Server, sino que, bueno, ¿quién es este que está conectado que tiene el problema? Me paro encima y me dice Savix Server 1, ¿ok?
Y si me voy al otro, que también está bien, me dice, este es el Savic Server 2. Yo a esto podría ponerle, eh, no sé, o sea, podemos ponerle más información dentro de este valor, por lo menos el host.ip, por lo menos. Entonces, apply, close, update, aceptar. Y entonces cuando lo veo aquí, bueno, lo veo igual que siempre, pero veo cuando lo paso por encima, no me salió, no me salió. O porque no lo tengo, bueno, no me salió, pero la idea es que si, si tenemos mucha data, si tenemos mucha data ahí, no me grabo. O me metí en otro, me había metido en otro, en el de abajo. Host.ip. Ujú. Apply, close, update, aceptar. Ujú. Entonces, ven, me sigue saliendo ok, Entonces lo pero pusiste en si yo me contenedor, paro Carlos, encima, no modificado. ¿cómo? Ah, ah, y si yo me paro encima, entonces ahí me salen más valores. ¿Qué pasaría si yo tengo aquí 4 valores o 5 valores? Entonces, claro, me va a salir una lista y entonces empiezo a ver muy denso mi mapa. Y entonces ahora podemos verlo así. Igual que este link. Este link se me puso en rojo. ¿Qué pasó? Si yo me paro encima, me dice, mire, que los valores que están procesando aquí son 162, ¿ok? Entonces, claro, yo veo que cambió ya no por un trigger, sino por un valor, ¿ok? Si vemos aquí en el edit map, yo llego, vamos a ver este ítem como tal, le doy edit y entonces esto es lo que teníamos antes. Siempre lo teníamos por trigger. Si yo pongo aquí trigger, tenía que seleccionar el trigger, pero ahorita lo tenemos por ítem value. Yo le digo, mira, tú te vas a pintar si cambia el número de procesados y te vas a pintar cuando esté encima de eso. Sí, yo por lo menos aquí le digo amarillo por encima de 100 y ponte en línea. Ok, entonces le doy apply, close, close, update, start. A ver si quedó. Ok, entonces ahorita está amarillo. ¿Por qué? Porque está por encima de 100. Ok, entonces, bueno, podemos ver eso de las propiedades de AutoHide. También si aquí tuviese un valor de un label del, del, del link, lo vería. Vemos aquí también que esta parte se oculta. Vemos que podemos poner un rack y ponerla encima de eso. La idea es que nos estábamos quedando cortos en la cantidad de elementos que podíamos tener en un mapa sin que se viera muy tupido, muy denso. Y entonces ahora esas mejoras vienen, ¿ok? Lo que dijimos aquí en, en la parte del user setting, entonces aquí ya tengo mis notificaciones y yo puedo hasta aquí añadir ok, están deshabilitadas, pero aquí yo puedo añadir una notificación, no sé, un correo o lo que sea para mi usuario, ¿ok? Y modificarlo, ¿ok? ¿Qué más vemos por aquí? Los dashboards ya vimos la mejora que venían en los data collection. Como les dije, por lo menos aquí tenemos un template y entonces aquí hice una prueba pequeña. Aquí hice una prueba pequeña donde tenemos vemos cuáles son los file systems. Entonces, este de file system que teníamos, yo le metí un discovery, que es que me busque los directorios de ese file system. Entonces, los directorios de ese file system, él me hace un DU, busca los directorios y después de buscar los directorios, ven que cuando se corrió, me creó esta discovery rule, ¿ok? Y esta discovery rule lo que me está creando son los directorios del file system. Entonces, claro, yo lo veo a 2 niveles. Un nivel es los file system que tengo montados y después puedo ver dentro de ese file system cómo están los directorios. Entonces, bueno, el file system log se te llenó. La data es el HTTP o es el SAVEX, ¿ok? Y entonces ahí podemos jugar con estos discovery en varios niveles para poder hacer eso, ¿ok?
Este, ¿qué otros cambios vienen por ahí? Yo creo que más nada. Ok, aquí me da los errores, las cosas. Esto sí no es nada nuevo de 7.4, ya venía de 7.2, ¿ok? Y bueno, yo creo que eso era todo. Ah, el host wizard, disculpen, ese fue el único que me faltó. Vamos a crear un host rapidito. Me voy aquí a configuración y entonces le doy host wizard. Me dice bienvenido y tal, y entonces le damos next. Me dice selecciona un template. Entonces me dice, mira, tú tienes 200 y pico de templates que no son compatibles. ¿Por qué? Porque este no fue una instancia que yo instalé de cero, sino que yo llegué y le coloqué, y tenía una 7.0 que le hice upgrade. Pero entonces yo después llegué de los templates y importé un 7.4 que fue el de Linux. Entonces, por ende, es el único que puedo hacer. ¿Ok? Si yo marco esto, entonces le digo, ok, vamos a crear un Linux. ¿Ok? Entonces me va a decir, ¿cómo se va a llamar este? Va a llamarse prueba 2. Entonces me dice, ¿es nuevo? Sí. Ok. Entonces vamos a colocarlo en el host group Linux. Vamos a ver si existe el Linux Server. Ok. Entonces le damos Next. Me va a decir, ok, ¿cuál va a ser la dirección? ¿Cuál va, cuál va a ser la dirección de este agente? Entonces le voy a decir, bueno, ok, no, ¿cuál va a ser la dirección del Zabbix Server al que va a reportar o va a reportar un proxy? Entonces yo le digo, como lo voy a hacer en la misma máquina, va a reportar aquí mismo. ¿Ok? Encriptación, ahí viene con su encriptación como tal, y esto es lo que quería mostrarme. Él automáticamente, esto es nuevo, él me dice, mira, en la máquina tú puedes correr este comando, wget, ahora viene script 7.4 install Zabbix sh, y entonces él automáticamente de la página de Zabbix se trae un script y te hace la instalación de este host, de este agente en el lado remoto. ¿Ok? El pre-share key, claro, tengo que ponerlo aquí, pero aquí, cuantas veces le dé, él me va a generar una distinta. Entonces yo le digo, bueno, me gustó esta, vamos a crearlo con esta. ¿Ok? Next, ok, la gente va a tener esto, va a tener esto, y entonces aquí es donde me dice, mira, tienes esto, tienes un file system y eso, le doy next y entonces me va a decir, mira, ¿qué quieres? Y me la va a ordenar. Ven, aquí si el agente no me ha respondido, ¿en cuántos segundos quiero que me diga? Bueno, en 5 minutos. Ok, 3 horas. Bueno, mira, el CPU me avisa a los 90. No, yo quiero que me avise a los 95. Y el file system a los 80. Entonces le doy next, le doy create, finish y ya tengo me manda de una vez el aire de data donde está. No me va a funcionar porque lo creé con autenticación. Se la quito porque no tengo autenticación. Update. Y ya ahorita, dentro de poco, ya debería empezar a buscar información, ¿ok? Ya debería traerme información de mi host, de mi nuevo host que acabo de crear, que lo creé ya en unos segundos. Si nos vamos aquí a la configuración del host, vamos a ver que me creo la macro y la creo como le dije. En vez de colocarle 90, me la creo con 95. ¿Ok? Y bueno, ahora eso sí, ya que está creado, ahora eso sí, sí sería todo por mi parte. ¿Ok? Gracias, Carlos. Sé que te costó ahí un poquito, pero bien. Súper. Pero ahora, después que no teníamos algunas poquitas, bueno, siempre pasa que al final hay varias, ¿no? Yo no sé si vamos a lograr responderlas todas, pero yo, antes de ir a las preguntas, bueno, aquí hay una por lo menos de Gerardo, que dice que si los instaladores están en la página, de repente esa la puedes responder más sencilla porque sí, pero él por lo menos dice que recomienda, qué versión recomiendan ustedes para la instalación y el tema del soporte, ¿no? Entonces, sabes, a mí de verdad, mientras tú das el webinar, recuerdo muchos casos de clientes que de repente a veces dicen, no, no, yo hago el upgrade. ¿Cuántas veces no nos llaman después para ayudar porque el upgrade les salió mal, ¿no?
y que tenemos que ayudarlos y ver qué hizo, ¿no? Entonces, bueno, más allá de que los instaladores, asumo que sí están en la página, eso creo que la paz lo puedo responder yo. ¿Cómo recomiendas tú el tema de las actualizaciones? O sea, a veces hay gente que tiene aquí 5.4, paso a paso, y hasta el escenario de que alguien está nuevo aquí. ¿Tú a alguien le recomendarías estar 7.4? O sea, no sé cuál es tu opinión al respecto de repente para que la gente entienda un poquito esa parte, porque sé que hay muchos aquí que apenas van a empezar a usar Savix, ¿no? Sí. Em, Tanto la versión 7.0 como la 7.4 son estables, son recomendadas, se pueden utilizar. ¿Cuál es la única diferencia? Como dice en el soporte. El soporte de 7.0 termina en el 2029. El de 7.4 termina en el 2026. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo versiones punto .2 o punto .4, es una versión intermedia donde voy a tener que actualizar. ¿Qué recomendación damos nosotros a nuestros clientes? Dependiendo de tu caso de uso, pásate a 7.4 sabiendo que el año que viene vas a tener que pasar a 8. No te puedes quedar en 7.4. O espérate y pasa directo a 8. ¿Ok? Depende mucho de tu caso de uso. En este caso, como he mostrado, por lo menos muchas mejoras a nivel de networking. Entonces, si tú eres un ISP o algo, sí te podría recomendar que pases a 7.4 sabiendo que vas a pasar a 8. Si tú monitoreas solamente data center, capaz que hay alguna funcionalidad que vistes en el webinar que diga, no, esto es buenísimo. O que tú digas, no, mira, ahora sí, porque yo le voy a dar a todo el mundo para que cree su host y que no me fatigue más. Ah, bueno, pon 7.4. Pero depende, nosotros lo analizamos bien y le recomendamos a nuestros clientes, si esto está en el caso de uso de networking, en el caso de uso de tal, es bueno que pases a 7.4 o que te esperes a 8 que también falta poco. Mira, yo de verdad estaba pensando en este webinar que tanta gente que a lo mejor quiere ser hombre, que me voy a atrever a decir que me escriban para mi correo de Gabriel, ver quién necesita ayuda y de repente le damos un descuento especial. Es que tenemos tantos casos de clientes que a lo mejor los hombres no les funciona bien, que yo creo que es interesante que me escriban. Antes de seguir, Mauro, tienes la mano levantada desde hace mucho tiempo. Si quieres hacer una pregunta en vivo, escríbeme por el chat y te habilito para que hables, ¿ok? Bueno, hay una persona que escribió desde antes que empezaras que dice que si la versión 7.4 se integra con IA. Todas las versiones se entregan con IA, ¿ok? Mm, ¿Sabes qué tiene? ¿Sabes? Tiene el webhook. El webhook te permite conectarte vía API con lo que tú quieras, ya sea a nivel de alertas, ya sea a nivel de script, ya sea a nivel de acciones automáticas. Y entonces eso es lo que nosotros aprovechamos para poder integrar la IA con Savix. Hacer preguntas a los modelos ya más conocidos, OpenAI, Gemini o Gemini, no sé cómo se, o Llama, esa, y entonces preguntamos y obtenemos respuestas de alertas más comunes, cómo tratarlas, cómo, dame un paso a paso para crear un host y esas cosas. súper. Rodolfo Rojas, que me parece que él es como bien activo ahí en la comunidad, me suena mucho su nombre. Para la nueva funcionalidad del LLD anidado, se puede excluir cosas como no deseo que se descubran como habitualmente se hacía o cambió. Esa es la idea, que yo pueda tener reglas más específicas. Entonces, yo descubro un JSON gigantesco donde me traen la base de datos, pero entonces en esa base de datos tiene información de los table space, información de performance, información de esto, y entonces que yo pueda tener reglas distintas que le apliquen a cada subsección de ese JSON sin tener que preguntar 4 veces o recorrer 8 veces el JSON. Ok. Eh, bueno, yo aquí Henry puso sí terrible, asumo que habla del tema de los hombres. Pero bueno, después hablamos, Henry. Otra persona aquí comenta que si los templates se tienen que actualizar uno por uno o hay algún modo de actualizar todos. Todos, todos, todos. Yo Ok. los marco y los actualizo. Sí, sí, todos. Es más, si quieren, hasta hago una prueba en vivo.
Espero que no me dé. Bueno, pero te voy a hacer una pregunta más rapidito, nada más, porque aquí hay unas que son de Ajá. repente un poco más largas. Bueno, en verdad las puedo leer, capaz son sencillas de responder, no, no las he leído Sí, mucho, pero pero, cerrando, no es algo de 7.4. Yo con que ok. tenga un archivo JSON o YAML con 50 templates, yo puedo agarrar ese, lo cargo y se me cargan los 50 templates. No es algo de 7.4. ¿Ok? Sí, aquí hay dos preguntas que son chéveres de 7.4, pero me gusta esta última porque alguien que es especialista en ciberseguridad pregunta que si Zabbix es tan eficiente para monitoreo en escenario multicloud público. ¿Qué opinas tú, Carlos? Eficiente o seguro, porque si trabaja en seguridad. Este, Bueno, sí, es muy ajá. eficiente porque realmente el único punto de contacto, bueno, el principal punto de contacto son los propios reporteadores de la nube. O sea, nosotros no necesitamos que se nos abra la nube para nosotros monitorear todo. Nosotros vamos a CloudWatch, vamos al Azure Monitor y ahí el administrador de nube segrega las permisologías necesarias para darme acceso granularmente a lo que yo necesito. Y ahí no es algo de Savix, es algo más del administrador de nube que sepa crear los perfiles necesarios para que tengamos lectura solamente a lo que monitoreamos y que no tengamos lectura a recursos como IAM o billing si no los vamos a monitorear. ¿Ok? Y con respecto a la seguridad, toda esa comunicación HTTP seguro, con token, con Secret ID, con todo eso. Súper. Sí, aquí puso para el escenario de monitoreo agentless o con agente. Es lo que te preguntó especialista de Sí, 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 ciberseguridad. eso sí, porque lo que pasa es que cuando ya, ¿cuál es el único escenario que tenemos que no es agentless? Cuando tenemos ya una VM, una S2 montada y queremos dar o queremos verificar mucho más allá de lo que, lo que nos da el CloudWatch. El CloudWatch nos da CPU, nos da memoria, pero no lo da monitoreo a nivel de archivo, de, de, este, de, de si alguien, seguridad, si alguien hizo cambio en un archivo, si alguien modificó un archivo de configuración o eso. Entonces, en esos casos, si en vez de agentless con CloudWatch, que no te ofrece esa funcionalidad, colocamos en la gente y buscamos esos datos más granulares. Súper. Bueno, una más, capaz dos, pero una más. Aquí hay una rápida de Fabián. Dice, cuando le hago, esta es la última que te dejo, Carlos, después si no respondemos aquí por el chat. Cuando hago el update de una versión anterior a la 7.4, el Host Wizard va a detectar que los templates anteriores no son compatibles. Mencionaste, o sea, Carlos mencionó algo que deba tener ciertos tags. ¿Cuáles son? Como se tienen tantos templates, lo mejor sería crear un script para actualizar esos tags de los templates vía API. Pero es una buena pregunta, no sé si muy compleja, ¿no? Sí, sí, no necesariamente vía API. Sí te entiendo, sí te entiendo. Los tags, ¿cuáles son? No los he revisado Ujú, como para decirte, ah, mira, es este tag y este tag, pero sí, ujú. no necesariamente vía API. Es una buena idea hacerlo vía API con los que tengo, sino sencillamente si yo me bajo todos los tags en un archivo, plano de texto y con un set o algo, añado ese tag adicional, ya lo tengo listo también. O sea, puedo hacerlo tanto añadiendo un tag por el API, que me parece buena idea, o descargándolo, manipulando el archivo y volviéndolo a subir. Listo, buenísimo. Em, Iba a ser así como algo osado y poner que levante la mano todo el que necesita ayuda con el upgrade. Pero bueno, no, Carlos, muchísimas gracias entonces por tu tiempo. Ahí nos quedamos un ratico para responder las preguntas ahí que se tienen al final. Bueno, próximos eventos. Vamos a estar en el Andicom, esto más que todo para los que están en Colombia. Quien nos quiera acompañar en Cartagena, bienvenidos. Vamos a tener un stand en que vamos a hablar de las soluciones de Magonet y obviamente una de ellas es Sabex. Entonces todos invitados a vernos por allá. Eh, bueno, yo lidero el área comercial.
Creo que he hablado con varios de ustedes, muchos de los que están conectados, por lo menos alguna vez hemos intercambiado. De verdad, si necesitan apoyo, obviamente, bueno, lo que hago yo es vender, pero de verdad, cualquier ayuda, para eso estamos. O sea, en verdad, el tema del upgrade, como les decía, yo lo veo desde mi nivel, de repente no tan técnico como Carlos, pero hay mucha gente que tiene muchos problemas con los upgrades, no se realizan de manera correcta, después que lo hacen, dicen que la nueva versión no les funcionó. Entonces, en cualquier cosa que los podamos ayudar, bueno, aquí tienen el cuerno, nos pueden escribir. Ahí me atreví hasta poner mi correo de la empresa, cualquier cosa me pueden escribir. Quien me escriba y necesite nuestra ayuda, les prometo que les voy a dar un descuento especial. Así que todos bienvenidos. Pero sí, este webinar a mí siempre me parece muy interesante porque vienen nuevas versiones y creo que hay que hacerlo bien. O sea, hay que hacer un upgrade bien para que te funcione, sabes, como necesites y hasta para la asesoría que dijo Carlos. Además, una de las preguntas por ahí era la misma de siempre. ¿Cómo se hace el upgrade? Si se hace escalonado, si estoy en la versión 5. Todas esas dudas nosotros te podemos ayudar. Y de hecho, para que todos los componentes te funcionen, sea el Zabbix Server, el proxy, la base de datos, hasta las integraciones, todo te quede de manera correcta. Entonces, nada, escríbanos y de repente podemos ayudarlos más allá de lo que ustedes piensan. Y aquí para eso estamos. ¿Ok? Y de nuestro lado, nada, Carlos, gracias. Em, Muchas gracias a ustedes. Ahí, Carlos, estamos echando broma porque yo me pongo mi camisa de Zabbix y él se pone la de trainer. Muy bien. Entonces, nada, nos vemos en la próxima oportunidad y ahí creo que respondimos todas las preguntas. Gracias a todos y espero que sigamos en contacto y estén pendientes de los próximos webinars. En algún momento, si tienen alguna idea de webinar, si nos quieren escribir de lo que sientan que de repente nos podemos ayudar, nos escriben y seguramente lo tomaremos en cuenta, ¿sí? Gracias a todos y que tengan un feliz día. Hasta luego.